Bueno, el tema de hoy es tallo interno. Entonces, para el tema de sería tallo cerebral interno. Entonces, para mayor comprensión, hay que dividir el tallo interno en tres porciones: en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Entonces, empezamos con lo que es el mesencéfalo o cerebro medio. Mesencéfalo interno. El mesencéfalo interno tiene dos cortes: un corte a nivel de colículo superior, otro a nivel de colículo inferior. Iniciaremos con el corte a nivel del colículo cuadrigémino superior. El colículo cuadrigémino superior. Entonces, para ubicarnos, hay que saber que el tallo en su parte anterior está ubicado así, anteriormente y así. Aquí están los nervios ópticos, el quiasma óptico, la cintilla óptica que determina como el cuerpo geniculado lateral, que es visual. Nervio, quiasma, cintilla y cuerpo geniculado lateral. Se desprende lo que es el pedúnculo cerebral con las fibras córtico espinales y córtico nucleares. Se ve ahí el surco ponto mesencefálico. Ahí se ve la fosa interpeduncular con el origen aparente del par canal número 3, o sea, nervio oculomotor, llamado antiguamente nervio motor ocular común. En su parte posterior de mesencéfalo se va a ver lo que es la lámina cuadrigémina con su colículo superior, que es visión, y su colículo inferior, que es audición. El primer corte va a ser ¿a qué nivel? Del colículo cuadrigémino superior. O sea, que va a ser por aquí. ¿Sí? Primer corte, ¿no? El segundo corte va a ser ¿dónde? A nivel del colículo cuadrigémino inferior, que es auditivo. El segundo corte, listo. Entonces el primer corte sería ese. Primer corte ¿a qué nivel? Del colículo cuadrigémino superior. Primera tutoría. La parte interna. Interna, muy bien. Mesencéfalo interno. Entonces, vamos a dibujar aquí lo que es la lámina cuadrigémina, que es el colículo cuadrigémino superior, cortado de forma horizontal. Hay que saber que, o sea, los colículos cortados se llamarán lámina tectal o región tectal, o tectum o techo. Viene así cortado. Ahí se va a ver lo que es el acueducto cerebral o de Silvio, que hace el comunicar tercer y cuarto ventrículo. A los lados se va a ver la sustancia gris periacueductal. Ahí es que colículo cuadrigémino superior o región tectal, acueducto de Silvio o cerebral, y sustancia gris periacueductal. Alrededor se desprende lo que es la región tegmental del mesencéfalo. Aquí se ve la sustancia nigra o negra del lado derecho, de aquí del lado izquierdo. Sustancia negra o negra. Región tegmental mesencefálica, sustancia negra que va de aquí se proyectan los pedúnculos cerebrales. Miren aquí. Y aquí va a ser del lado izquierdo, derecho, izquierdo, pedúnculos cerebrales. ¿Qué se encuentra aquí en la mitad del pedúnculo? La fosa interpeduncular, con el origen aparente del nervio oculomotor. El nervio oculomotor aquí al lado. De nuevo, colículo superior, región tectal, acueducto de Silvio cerebral, sustancia gris periacueductal, región tegmental. Aquí se llama pedúnculo cerebral. Cuando ese pedúnculo se encuentra bien profundo, se llamará pie del pedúnculo. Pie. Es del lado izquierdo, lado derecho. Cara anterior, cara posterior. Lado derecho, lado izquierdo. Es una vista de arriba. Primer corte, ¿a qué nivel? Colículo cuadrigémino superior. Hay que saber que el colículo superior
tiene una función que son las aferencias visuales. ¿Cómo así aferencias visuales? Por ejemplo, cuando un objeto se mueve de forma vertical o de forma transversa en marcha, lo que hacen los colículos es ver, más que todo, ver verticalmente de rapidez y de forma horizontal. Aferencias visuales. De aquí lo envía ¿a dónde? Al colículo cuadrigémino, al cuerpo geniculado lateral. De aquí lo envía a la radiación óptica y a su vez a la de 17, 18 y 19. Colículo superior, cuerpo geniculado lateral, radiación óptica y área de la visión primaria y secundaria. ¿Ese cuerpo geniculado lateral está en qué parte? Está al lado de quién. Aquí está el nervio óptico, ¿Qué región? Aquí cintilla óptica, aquí se encuentra el cuerpo geniculado lateral, perteneciente al metatálamo. Los geniculados, lateral, ¿no? Es visual, ¿no? Eso es diencéfalo. Listo. Aquí se va a ver lo que es el acueducto de Silvio, alrededor de la sustancia gris periacueductal, ubicada aquí. ¿Qué hace ella? Se encarga de producir catecolaminas, encefalinas, endorfinas. Función: mitigar el dolor. O sea que los fármacos analgésicos son antagonistas de la sustancia gris periacueductal. Todos los fármacos entran aquí, actuarán en esa parte. ¿Listo? Bueno, aquí región tegmental, sustancia negra. De aquí se desprende algo. De ahí se desprende una vía llamada la vía o fascículo, que va de dónde? Sustancia negra hasta el cuerpo estriado. ¿Qué es el cuerpo estriado? Lo forma el núcleo lenticular más el núcleo caudado. O sea, toda esa parte se llama el estriado o cuerpo estriado. Sustancia negra envía un fascículo o un axón ¿a dónde? Al cuerpo estriado. Se llamará fascículo nigroestriatal. Fascículo nigroestriatal, cuya función ¿cuál va a ser? Una conexión o una vía dopaminérgica. Una vía. Esa vía lo que hace es que regula o coordina la motricidad fina. ¿Con quién? Con la parte cortical y subcortical. Función: motricidad fina. Cuando encontramos, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, produce que la dopamina se disminuye y produce el mal de Parkinson. Entonces aquí la sustancia negra se llamará aquí pedúnculo cerebral, formado por axones que van bajando del área 4 de las células de Betz o piramidal de Betz, van bajando y forman lo que son los pedúnculos cerebrales ubicados a los lados. Bueno, esos pedúnculos están formados por todos los fascículos o axones córtico espinales y fascículos córtico bulbares o córtico-pónticos. Todos los fascículos que sean córticos van a formar los pedúnculos cerebrales. Perfecto. Entonces aquí se llamaría sustancia gris periacueductal. En ella vamos a encontrar el origen real del par craneal número 3. Entonces, acá adentro se encuentra un núcleo llamado núcleo Edinger-Westphal. Pero antes de eso hay que decir lo siguiente. ¿Qué significa origen real? Origen real es donde nace el nervio craneal. Origen real. Por cada origen real va a ser un núcleo. Y por cada núcleo, una función. Por ejemplo, el par número 3, oculomotor, tiene dos funciones, dos núcleos y dos orígenes reales.
El vago tiene 5 funciones, 5 orígenes reales y 5 núcleos. Entonces, por cada núcleo es una función y es un origen real, para que nos ubiquemos. Entonces, aquí se llama el núcleo Edinger-Westphal, también llamado el núcleo parasimpático o núcleo vegetativo del nervio oculomotor. Él es netamente parasimpático, o sea que es involuntario en relajación. Núcleo Edinger-Westphal, vean cómo va aquí. Él viene y se decusa, o sea, se va del lado opuesto y sale por qué parte, por el origen aparente, o sea, en la fosa interpeduncular. Antes de eso se dirige a ¿dónde? Al ganglio ciliar. De ahí se va para ¿dónde? Para 2 músculos. ¿Qué músculo? Músculo constrictor de la pupila o esfínter de la pupila, y se dirige al músculo ciliar del cristalino. ¿Qué hace este músculo? La pupila, la miosis. ¿Qué es miosis? La contracción pupilar. ¿Y qué hace el músculo ciliar? Función: enfocar. Enfocar. Entonces, núcleo Edinger-Westphal derecho, fibra preganglionar larga, Golgi tipo 1, ganglio ciliar del lado opuesto, fibra postganglionar corta, se dirige a los 2 músculos, función: miosis y enfocar. También se pueden llamar nervios ciliares largos, nervios ciliares cortos, fibra pre y postganglionar. Núcleo Edinger-Westphal izquierdo, fibra preganglionar o nervio ciliar largo, ganglio ciliar del lado opuesto, nervio ciliar corto o fibra preganglionar corta, músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar. ¿Qué hace este? Miosis, y este hará el enfoque. ¿Sí? Enfocar, ¿listo? Enfocar. Entonces, hay que saber que, o sea, para observar, para hacer una miosis, ¿qué es miosis? Contracción pupilar. O sea, ese reflejo viene ¿de dónde? Ese reflejo viene de la luz. De la luz capta los fotones, ¿sí? Los fotones, que es la parte química de la luz. Esa luz es percibida ¿por qué nervio? Por el segundo par craneal, o sea, el nervio óptico. De la luz es aferente va al nervio óptico, ¿sí? Acá decimos que aquí es nervio óptico, quiasma óptico, cintilla o tracto óptico y cuerpo genicular lateral. Cuerpo genicular lateral es este. Entonces, segundo par craneal capta la luz, viene el nervio óptico. El nervio óptico se dirige hacia ¿dónde se dirige el nervio óptico? Hacia un núcleo llamado núcleo pretectal. Está ubicado delante de la región tectal. Pretectal. De aquí se dirige ¿a dónde? Ojo, se dirige ese del lado derecho y este del lado izquierdo. Entonces, nervio óptico derecho, núcleo pretectal derecho, se dirige ¿a dónde? Al núcleo Edinger-Westphal derecho y núcleo Edinger-Westphal izquierdo. Entonces, si por ejemplo me tapo el ojo izquierdo y veo solamente del lado derecho, en el fondo de ojo, que es una linterna del lado derecho, entra la luz por el lado derecho, pero vean qué pasa aquí. Del núcleo pretectal derecho se dirige al núcleo Edinger-Westphal derecho e izquierdo. Por eso, vean las 2 fibras, vean, una opuesta y una ípsida, ¿sí? Como, perdón, dos opuestas, y de aquí se dirige ¿a dónde? A las 2 pupilas. Por ende, cuando uno tiene tapado un ojo, las 2 pupilas se contraen a la vez. Eso se llama reflejo consensual a la luz, ¿sí? Ambas pupilas se contraen a la vez. Así se tapado un ojo, ¿sí? Ambas se contraen a la vez. Cuando un paciente tiene una lesión, un trauma neurológico, el paciente pierde el reflejo a la luz, lo pierde.
un trauma aquí, sí, un trauma, una lesión. Entonces el paciente ve de un lado, está de un lado pequeño y de un lado está grande, la pupila contraída y dilatada. Y se llamará anisocoria. Paciente anisocórico, o sea, anisocoria, significa anisocoria, sin igual simetría pupilar. Anisocoria, paciente crítico, cuidado intensivo, paciente en coma, paciente anisocórico, o sea, es que tiene una pupila contraída, dilatada, que es sin igual simetría pupilar. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el origen real del componente parasimpático del nervio oculomotor? Núcleo Edinger-Westphal. Ya saben, por cada núcleo, un origen real y una función. Núcleo Edinger-Westphal. ¿Listo? Bueno, entonces, la parte más lateral de ese núcleo Edinger-Westphal se ve aquí lo que es el núcleo motor del nervio oculomotor. Está a los lados de quién? Del núcleo Edinger-Westphal. Ubicado donde los dos núcleos esos, en la sustancia gris periaqueductal. ¿A qué nivel? Ojo el nivel, a nivel del colículo cuadrigémino superior. Origen real del par 3. A nivel del, o sea, mesencéfalo interno, a nivel del colículo cuadrigémino superior. Entonces, núcleo motor del nervio oculomotor. Él tiene influencia cortical ¿de dónde? Del área 4, del área 6, área 4, área 6 y área 8. Porque son motoras, vienen aquí, o vía corticonuclear. De aquí salen de forma ipsilateral. Origen aparente ¿dónde? Fosa interpeduncular. Y se dirige ¿a qué parte? Se dirige a la órbita. ¿Por medio de qué fisura? De la fisura orbitaria superior. Pasa por la fisura, viene aquí la fisura del cráneo, fisura orbitaria superior, entra la vía eferente, o sea, la vía motora, y se divide en un ramo superior, y se divide en un ramo inferior. El ramo superior va a inervar a tres músculos. Primero, se dirige ¿a qué músculo? A músculo elevador del párpado. Segundo músculo, músculo recto superior. ¿Sí? Y se dirige a otro, se llama músculo recto medial. La parte inferior se dirige a dos músculos. Sería el músculo oblicuo inferior, al músculo recto inferior. Entonces, músculo elevador del párpado, músculo recto superior, músculo recto medial, músculo recto inferior. ¿Sí? Bueno. Y el oblicuo inferior también. Eso, y el quinto músculo oblicuo inferior. Músculo oblicuo inferior. Sí, entonces va 5 músculos, o sea, ¿no? Que a todos los músculos, excepto dos. a excepción de dos músculos. ¿Cuál sería? Sería el músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral. Este inervado por el troclear y este inervado por el abducen. Eso entra en otros cortes. Bueno, entonces, en la parte lateral de la región tegmental se va a observar lo siguiente: los lemniscos. Entonces va aquí. En el colículo superior se va a encontrar 3 lemniscos. En el colículo inferior, o sea, más abajo, se van a encontrar 4 lemniscos. 3 lemniscos, abajo 4 lemniscos. O se escribe lemnisco, no lemnisco. Entonces, aquí se llamaría lemnisco medio o medial, lemnisco medio o medial, derecho, izquierdo, lemnisco espinal
espinal, y aquí se llamará lemnisco trigeminal. Lemnisco trigeminal. ¿Qué es un lemnisco? Entonces, un lemnisco es la fusión, o sea, la unión. ¿Es la unión de quién? De un fascículo más otro fascículo. Entonces, o sea, un lemnisco debe tener dos fascículos, los cuales este fascículo más este fascículo tengan la misma, ojo, tengan la misma función. Por ejemplo, dolor, dolor, peso, peso, ¿sí? Eso es un lemnisco, ¿no? ¿Qué es un fascículo? Un conjunto de axones. Ya puedan ser sensitivos o motores, o aferente y eferente. Lemnisco medio, lemnisco espinal, lemnisco trigeminal. Entonces empezaremos con el lemnisco medio o medial, ¿sí? Entonces, el lemnisco medio o medial está formado por dos fascículos. Ustedes vean aquí, lemnisco medio o medial, formado por qué fascículo? Fascículo gracilis, fascículo cuneatus o cuneiforme. Lemnisco medio, gracilis y cuneatus. Función, ambos tienen igual función. ¿Cuáles son las funciones? Vibración, primero. Segundo, peso. Tercero, tacto discriminativo de los dedos. Cuarta función, propiocepción consciente, o sea, ubicación espacial del cuerpo, articulaciones, los dedos de todo el cuerpo. Entonces, vibración, peso, tacto discriminativo y propiocepción consciente. ¿Quién lo maneja? Gracilis y cuneatus, formando el lemnisco medio. Venlo aquí. Bueno, diferencia de los dos, de gracilis y cuneatus, que gracilis maneja la parte corporal, ¿sí? De los dermatomas de T5 hasta los pies, ¿sí? Hasta la región plantar. En cambio, cuneatus va de T5 a C1. A C1. ¿Por qué este fascículo no va a la cara? Porque el trigémino se encarga del resto. Trigéminos del resto, ¿listo? De la cara. Entonces, de T5 hacia abajo, gracilis, T5 hasta C1, cuneatus o cuneiforme. ¿Cuál de los dos fascículos es más fino? Gracilis o cuneatus. Cuneatus porque está en las manos, porque es un sentido, las manos es un sentido. Entonces, cuneatus está en las manos. El lemnisco medio. Vamos con el lemnisco espinal, formado por dos fascículos, digámoslo así, dos fascículos. ¿Cuál fascículo forma el lemnisco espinal? Nos forma el fascículo espino talámico anterior, o sea, el feta, fascículo espinotalámico anterior, más otro fascículo, fascículo espinotalámico lateral. Este fascículo y este fascículo, ¿qué hacen? Misma función. Ambos, ¿qué hacen? Dolor y dolor, temperatura y temperatura. Diferencias: que el fascículo espinotalámico anterior, ¿qué hace él? Dolor difuso, o sea, dolor visceral, ¿sí? Es toracolumbar, dolor visceral. En cambio, este es fascículo espinotalámico lateral, ¿qué hace? Dolor localizado, o sea, en piel, dermatomas. ¿De dónde a dónde? De C1 hasta los pies. Entonces, ambos participan en ¿qué? En el dolor. Entonces, los fármacos analgésicos bloquean a qué lemnisco, al lemnisco espinal, o sea, el fascículo espinotalámico anterior y fascículo espinotalámico lateral. Lo bloquean, ¿no? ¿Junto con quién? Con la sustancia gris periacueductal. Bloquean a estos dos fascículos para mitigar o inhibir el dolor. Bueno, último lemnisco del colículo superior, lemnisco trigeminal. Ese lemnisco se encarga de ¿qué? De todo lo que sea sensitivo referente a la cabeza. Dolor, temperatura, tacto, vibración, peso, lo que sea de la cabeza, ¿sí? De la cabeza, ¿listo? Bueno, esos son lemnisco medio, espinal y trigeminal. Hay que saber que aquí a los lados del núcleo motor, del óculo motor, se me había pasado, se va a encontrar un núcleo llamado el núcleo mesencefálico del trigémino. Ese núcleo tiene una función específica. Función: propiocepción inconsciente de la articulación temporomandibular, o sea, la ATM. Es núcleo
mesencefálico del trigémino. Función: propiocepción inconsciente de la ATM y de los músculos masticatorios. Función: mecánica masticatoria. ¿Cómo así mecánica masticatoria? Función: diferenciar si por ejemplo es una carne o un chicle, ¿ya? La fuerza, la textura para masticar. Núcleo mesencefálico del trigémino. Y por último, en esta parte de aquí se encuentra lo que es la formación reticular, que se encuentra en todo el tallo interno. Función: estados de conciencia. Cuando un paciente está en coma, tiene vinculado, comprometido esta formación reticular. Eso es todo lo que es mesencéfalo interno, tallo interno, mesencéfalo interno. ¿A qué nivel? Del colículo cuadrigémino superior. ¿Qué es lo que importa aquí? El origen real de quién? Del núcleo Edinger-Westphal, del núcleo motor, del oculomotor. Eso es parasimpático, y esto es motor voluntario. ¿Parasimpático qué es? Movimientos involuntarios en relajación. ¿Para hacer qué? Miosis y enfocar. Miosis y enfocar. Y el verde, ¿qué haría? Es motor voluntario. ¿Para qué músculos? Para los músculos extraoculares. Oblicuo superior, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. O sea, los músculos extraoculares, ¿sí? Extraoculares. Eso es todo lo que es tallo interno, el componente mesencefálico, colículo superior